Buenas tardes, soy Isabel Montuanga Fernández y voy a presentar el siguiente caso que se titula Quimiólisis de litiasis de ácido úrico en un paciente con ectopia renal cruzada. Este es el esquema que vamos a seguir a lo largo de la presentación. A modo de introducción, mencionar que dentro de las anomalías congénitas renales, la ectopia renal es una alteración poco común. Asimismo, dentro de este cuadro, la ectopia renal cruzada y fusionada es un subtipo de ectopia renal extremadamente infrecuente. Se trata de una alteración en la cual ambos riñones se encuentran fusionados y a un lado de la línea media del cuerpo, manteniéndose dos pelvis renales y dos uréteres que desembocarán uno a cada lado de la vejiga. La ectopia renal cruzada y fusionada generalmente va a ser asintomática y el diagnóstico suele ser incidental al solicitar una prueba de imagen por otros motivos. A continuación os presentamos nuestro caso clínico. Se trata de un paciente de 68 años que presentaba un diagnóstico incidental en 2013 de ectopia renal cruzada y fusionada a raíz de un escáner realizado por otros motivos. Como antecedentes, además presenta litiasis renales en ese momento también que no han requerido tratamiento y una función renal conservada. Acude al servicio de urgencias con un episodio de dolor abdominal asociando síndrome micional. En ese momento no presentaba fiebre y tampoco contaba clínica gastrointestinal. Se decide solicitar en ese momento una analítica sanguínea, un sistemático de orina y una radiografía de abdomen. La analítica sanguínea reveló un deterioro moderado de función renal con un filtrado en torno a 49 y una creatina de 1,46. El sistemático mostró un pH ácido de en torno a 5,5 y la radiografía de abdomen no mostraba claros signos de litiasis. Dada la clínica del paciente, así como los antecedentes que presentaba, se decide solicitar un TAC abdomen-pelvis, que demuestra esa ectopia renal cruzada y fusionada ya conocida, así como la presencia de múltiples imágenes de alta densidad en el interior de los grupos caliciales superiores y medios en relación con litiasis. Estas son dos de las imágenes más representativas de ese escáner realizado en el servicio de urgencias. Se pueden objetivar esas litiasis que hemos descrito previamente, que presentaban entre 400 y 500 unidades Hounsfield. Durante su estancia en el servicio de urgencias, el paciente recibió tratamiento analgésico, evitando los antiinflamatorios no esteroideos por ese deterioro de función renal que presentaba, así como fluidoterapia. Unas horas después, el paciente ya no presentaba dolor y además presentaba una analítica en la que se objetivaba mejoría de la función renal. Se decide en ese momento que el paciente no presenta criterios para derivar la vía urinaria de manera urgente y se decide dar el alta con seguimiento posterior en las consultas de urología. En consultas de urología se revisan las pruebas que hemos comentado anteriormente y dadas las características en cuanto a pH urinario, el hecho de que eran radiotransparentes, así como las unidades Hounsfield bajas que representaban las litiasis, se llega a la conclusión de que estas litiasis podrían ser de ácido úrico. En cuanto al manejo de la litiasis, inicialmente se plantea abordaje quirúrgico mediante ureterorenoscopia. La nefrolitectomía percutánea se descartó dada la localización renal demasiado medial y anterior. Previo al procedimiento se intentó colocar un catéter doble J, sin embargo no resultó posible por una estenosis infranqueable a nivel de uretra anterior. Se plantea el caso entonces en sesión clínica y las características anatómicas del paciente, fundamentalmente la localización tan medial y anterior de la ectopia, el trayecto ureteral tortuoso, la estenosis uretral, el elevado volumen litiásico, así como la sospecha elevada de que estábamos ante una litiasis de ácido úrico, llevaron a modificar el manejo del cuadro. Se decide optar en ese momento por tratamiento farmacológico y en caso de no resolverse la litiasis
plantear de nuevo un tratamiento quirúrgico. De esta manera, el paciente inicia tratamiento con citrato potásico y magnésico, es decir, con Lead Control Up, a dosis de un comprimido cada 8 horas, asociando asimismo medidas higiénico-dietéticas de ejercicio, ingesta hídrica adecuada y control dietético. Para mejor control y seguimiento se ofreció la posibilidad de utilizar la aplicación de My Lead Control Up, que mide tanto la ingesta hídrica como el pH urinario y la ingesta de suplementos alimenticios. Tras iniciar el tratamiento farmacológico, se acuerda seguimiento cada 3 meses con prueba de imagen, alternando una ecografía con un escáner y un sistemático de orina. En la última revisión, el paciente llevaba 9 meses de tratamiento farmacológico. Se realizó sistemático de orina que muestra un pH en adecuado rango de quimiolisis, ese pH es de 7,1, un escáner que demuestra una disminución del volumen litiásico y de la dilatación pielocalicial, y además el paciente refiere en las consultas una buena tolerancia al tratamiento sin efectos secundarios al mismo, por lo que se decide mantener el tratamiento. Este es el escáner de control. Como podéis ver, han desaparecido prácticamente las litiasis que se mostraban en el escáner previo realizado en el servicio de urgencias. La ectopia renal cruzada y fusionada, como ya hemos dicho, es una anomalía congénita poco frecuente en la que un riñón cruza la línea media y se sitúa junto al riñón ortotópico. Los uréteres, en cambio, se van a mantener en su posición insertándose a ambos lados de la barra trigonal. Esta anomalía ha sido descrita más frecuentemente en hombres que en mujeres, en una proporción 3:2. La mayor parte de los pacientes se van a encontrar asintomáticos, como ya hemos mencionado antes, y el diagnóstico va a ser de manera incidental a raíz de una imagen solicitada por otros motivos. No obstante, no es infrecuente la presencia de infecciones de tracto urinario, así como de litiasis, dada la morfología de estos pacientes. Ambos cuadros suelen manifestarse en forma de dolor abdominal difuso, hematuria o síndrome miccional. En cuanto a las pruebas de imagen, son varias las que pueden ayudar en el diagnóstico, como una ecografía, un escáner, una resonancia magnética. Sin embargo, la que más información generalmente nos va a aportar, especialmente de cara a planificar una intervención quirúrgica, es el escáner. En función de la localización, el grado de rotación de la porción fusionada, así como de la extensión de la misma, podemos encontrar diferentes tipos de ectopia renal cruzada y fusionada, como las que os mostramos en la siguiente imagen. Podemos hablar de una ectopia renal unilateral, ya sea inferior o superior. Podemos hablar de un riñón sigmoideo o en S, un riñón en torta, un riñón en L o un riñón discoide. Para entender el origen de esta anomalía, debemos repasar brevemente la formación del aparato genitourinario durante el desarrollo embrionario. La formación del metanefros o riñón definitivo se inicia a partir de la 5ª semana de vida intrauterina y finaliza en la 9ª. Su desarrollo va a depender de la interacción de la yema ureteral, que da lugar a uréter, pelvis, cálices y túbulos colectores, y del blastema mesenquimatoso renal, que va a dar lugar a las nefronas. El blastema renal se origina a nivel de los segmentos sacros superiores. Su ascenso a la posición final, a nivel de vértebras lumbares, se va a atribuir a 4 mecanismos, que son el crecimiento de la columna, la elongación del uréter, la rotación del parénquima renal y la fijación del riñón a retroperitoneo. Los factores que impiden este ascenso renal normal son los que van a causar una ectopia renal. Existen diversas teorías que han intentado explicar el origen de esta anomalía, como son la teoría mecánica, la teoría ureteral, la teoría de migración inducida, así como la teratogénica. Sin embargo, actualmente se desconoce el origen de la misma.
En cuanto al manejo de la litiasis en pacientes con este tipo de anomalía congénita, no existe actualmente un consenso acerca de cómo manejarlas. Existen casos descritos en la literatura en los cuales se opta por la litotricia extracorpórea con ondas de choque, mientras que en otros casos se opta por la ureterorrenoscopia o la nefrolitectomía percutánea. Respecto al empleo de la quimiólisis farmacológica, no se ha encontrado ningún caso de estas características descrito en la literatura. La nefrolitectomía percutánea es un procedimiento considerado el gold estándar para el tratamiento de las litiasis renales de alto volumen, sobre todo aquellas a partir de los 20 milímetros. Algunos autores aconsejan el empleo de esta técnica para el tratamiento de las litiasis en pacientes con ectopia renal cruzada y fusionada. Sin embargo, no está exenta de complicaciones. La localización del riñón incrementa el riesgo de daño al pedículo renal, así como a órganos adyacentes. Es por ello que en nuestro caso se desestimó este tipo de intervención. En cuanto a la ureterorrenoscopia, ha ganado mucha importancia en los últimos años, especialmente desde el empleo de los ureterorrenoscopios flexibles. Actualmente está indicada para el manejo de las litiasis ureterales y de las litiasis renales de hasta 20 milímetros. También se puede plantear incluso en aquellas litiasis de más de 20 milímetros cuando, por otros motivos, la nefrolitectomía percutánea no pueda ser considerada como una primera opción. En el caso de nuestro paciente, se optó inicialmente por esta técnica. Sin embargo, la tortuosidad ureteral derecha que presentaba el paciente, así como la estenosis uretral infranqueable, llevaron a plantear, como hemos comentado antes, otras opciones terapéuticas. La quimiólisis farmacológica hoy en día es una alternativa para el manejo de las litiasis de ácido úrico que está reconocida por las guías europeas. Si bien no establecen indicaciones claras acerca de cuándo debemos optar por este tratamiento, sí que recomiendan mantener el pH urinario del paciente en valores de en torno a 7, 7,2, con una monitorización estrecha del pH urinario y modificar el tratamiento en función de los valores que vaya adquiriendo el mismo. En el caso de nuestro paciente, se optó por quimiólisis oral, obteniendo al cabo de 9 meses, como ya hemos comentado antes, una eliminación casi completa de las litiasis renales, evitando la necesidad de adoptar medidas invasivas como puede ser una ureterorrenoscopia. Y ya para concluir, mencionar que las anomalías renales anatómicas, como hemos mencionado, son generalmente infrecuentes. No obstante, debemos estar familiarizados con ellas, así como con las posibles opciones de tratamiento en el contexto de litiasis ureterales o renales. Los procedimientos quirúrgicos pueden resultar dificultosos, con mayores riesgos y con menor tasa libre de litiasis y mayor tasa de reintervención. Es por ello que debemos tener en cuenta la posibilidad de ofrecer manejo médico a este tipo de paciente y especialmente quizás a aquel con alto volumen litiásico, ya sea como tratamiento definitivo de la litiasis o como paso previo a la intervención. Muchas gracias por su atención y en la diapositiva siguiente les voy a dejar información acerca de las referencias bibliográficas que he empleado.